Hola, buenos días a todos. Pues la verdad que ha sido ya un tiempo muy hermoso compartiendo con los hermanos y verdaderamente Dios ya nos está hablando, ¿verdad? Nos ha hablado y nos ha tocado por medio de las canciones y por medio de las palabras que han estado dando los diferentes hermanos. Y ahora toca pues el tiempo de la predicación, que pues he preparado un mensaje que habla acerca de lo que permanece, ¿vale? Lo que permanece. Jesús nos dejó una enseñanza que en estos días nos sirve para reflexionar. Él dijo en una ocasión: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y podéis leerlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en los versículos 19 y 20. Jesús nos invita a poner nuestra mirada en las cosas celestiales, en las riquezas espirituales, que son como tesoros para nuestra vida, en lo que acabamos de leer. Nos recuerda que como ciudadanos del reino celestiales debemos vivir con una mentalidad de reino. Debemos pensar y vivir con una mentalidad del reino de Dios. Es el lema que el Señor nos ha estado dando este año a la iglesia: tu reino aquí. Y verdaderamente desde que empezó el año hasta ahora podemos decir que este lema ya se está cumpliendo. Y hoy el Señor quiere recordarnos cuál es su visión para nosotros en este año. En un momento como esto, realizamos la profundidad de la certeza de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque vemos la futilidad de las cosas terrenales, la fragilidad del hombre, la vanidad de la vida. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Por qué Jesús, me pregunto, por qué miraba solo a las riquezas celestiales? ¿Por qué no podemos poner un poco de nuestro corazón en las cosas de aquí abajo? A ver, ¿qué es lo que tienen las riquezas celestiales que no tienen las riquezas terrenales? Si también nos hacen felices, ¿no? En las palabras de Jesús encontramos la respuesta a esta pregunta. Las riquezas terrenales se corrompen, se oxidan, se pierden, terminan. Mientras que las riquezas celestiales permanecen, duran para siempre, no se pierden. ¿Por qué es importante saberlo? Porque es importante cuidarlas como tesoros en nuestra vida. Porque, como bien dijo Jesús, hay un ladrón que va a intentar robarnos esos tesoros durante nuestra vida terrenal. ¿Por qué quieres robarlos? Porque sabes que son tesoros que durarán toda la eternidad, porque saben que son los únicos tesoros que nos llevaremos al cielo. Por eso quieren robarlo de nuestra vida. Su palabra y sus tesoros no pasarán, pero todo lo demás pasará. Ahora, esos tesoros que permanecen para siempre, ¿cuáles son? Leemos un versículo en 1 Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que hay tres tesoros celestiales que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Así que vamos a mirar un poco más detenidamente estos tesoros que permanecen. La fe es el primero que encontramos en este versículo. ¿Qué es lo opuesto a la fe? ¿Cuándo hay que tener fe? ¿Por qué y cómo el enemigo va a querer robar nuestra fe? Lo opuesto a la fe puede ser la incredulidad, puede ser la desconfianza, la infidelidad, la deslealtad. Pero lo opuesto a la fe no es solo no creer. No tener fe también es dudar. El que duda es condenado porque no lo hace con fe.
dice Romanos capítulo 14. Jesús en diferentes ocasiones usó una expresión, hombres de poca fe, ¿verdad? Hemos escuchado esta expresión. La usó cuando enseñó acerca del afán y de la ansiedad. Y resultan ser actitudes que se contraponen a la fe. Lo leemos en el Evangelio de Mateo. La usó cuando Jesús calma la tempestad. En esta historia, en este relato, nos dice que Jesús le dice a los discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y aquí entendemos que el temor, el miedo, es lo opuesto a la fe. Ha hecho menguar la fe. El miedo oscurece, ahoga, esconde la fe. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, ¿os acordáis? Jesús nuevamente los llama hombres de poca fe. ¿Por qué los llama así en esta ocasión? Porque no estaban entendiendo lo que Jesús les quería enseñar en ese momento. ¿Qué es lo que aprendemos? Aprendemos que la falta de comprensión de las palabras de Jesús o el no entender lo que nos quiere enseñar en un determinado momento de nuestra vida hace que nos falte la fe en Dios. Si también leemos la narración de cuando Jesús anda sobre el mar, leemos que los discípulos estaban en una barca. Y la barca la encontramos azotada por el viento, en medio del mar, en plena noche. Y vemos que Jesús anda sobre el mar. Pero el milagro en esta historia no está en que Jesús anda sobre el mar, sino en que Pedro también lo hace, después de que Jesús se lo manda. Solemos observar que Pedro, que está escrito, miró al viento, tuvo miedo, lo leemos en Mateo 14, tuvo miedo y se hundió, ¿verdad? Pero si lo observamos y nos fijamos bien en el relato, Jesús no le dice a Pedro, ¿por qué tuviste miedo al mirar al viento? No. ¿Qué pregunta le hace Jesús a Pedro? Jesús le pregunta, ¿por qué dudaste? Jesús, que mira al corazón, vio que Pedro se hundió porque en su interior dudó del mandato de Jesús. Dudó de lo que Jesús le mandó a hacer, aún en medio del viento. Porque el problema no era el viento. Pedro estaba acostumbrado a pescar en plena noche, en medio del viento, a enfrentarse a olas, a enfrentarse a tempestades, al estar solo. Lo que no estaba acostumbrado a hacer Pedro era caminar sobre el mar. Era la primera vez que Pedro estaba caminando sobre el mar. Tenemos poca fe cuando Dios nos pide que hagamos algo o nos enfrentemos a algo nuevo. Que demos un paso más, que caminemos de una manera diferente a la que hemos hecho hasta ese momento. Y entonces dudamos de sus palabras, dudamos de nosotros mismos, de lo que podemos hacer aunque Él nos lo haya dicho. Y esto es lo opuesto a la fe. Jesús también llama a sus discípulos hombres de poca fe cuando no fueron capaces de sanar a un muchacho lunático en Mateo 17, ¿verdad? Quizás, como está escrito, no oraron, quizás no ayunaron, pero la verdad es que no lo pudieron hacer porque no creyeron en el poder de Dios. Porque Jesús le dijo que si creyesen nada les será imposible, y esta es desconfianza, esto es lo opuesto a la fe. En realidad en esta historia Jesús le dice, es por vuestra poca fe que no pudisteis echarlo. Porque si tuvierais fe, dice Jesús, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada se os será imposible. Decía también en otra ocasión, y nos colegamos a esto, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Es como el grano de mostaza. Así que, ¿qué es la fe de acuerdo a lo que hemos leído? Fe es pensar y creer con una mentalidad del reino de Dios. Fe es, mirando a todos estos relatos que hemos estado observando, fe es no dudar en lo que hacemos para Dios y en lo que creemos en Dios.
Fe es no afanarse, no ser ansiosos, sino creer que Dios suplirá para todas y cada una de nuestras necesidades. Y cuando la ansiedad llamará a la puerta de nuestro corazón, porque lo hará, de nuestra mente, ¿qué haremos? Como nos dice Filipenses capítulo 4, iremos a Dios y le pediremos a Dios que nos ayude, que nos socorra, que nos dé paz en oración y ruego. Fe es no tener miedo de la tempestad, de la dificultad, porque Dios está con nosotros en la barca y nos salvará. Fe es creer en su poder y que para Él nada es imposible. Dios puede hacer cualquier cosa, en cualquier momento, porque es Dios. Fe es caminar confiados, aun cuando no comprendemos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos o lo que nos quiere enseñar en medio de una prueba. ¿Sabéis? El enemigo, porque hay un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que intenta robarnos la fe constantemente. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué quiere robar la fe en nuestros corazones? Porque sabe que sin fe es imposible agradar a Dios. Sabe que sin fe es imposible que nos acerquemos a Dios en oración. Y sabe que sin fe es imposible llegar a verle un día. Por eso necesitamos alimentar nuestra fe hacia Dios, para que el enemigo no robe la fe en nosotros. Sed sobrios, dice Primera de Pedro, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes, ¿cómo? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hemos estado hablando, antes de que empezara esta cuarentena, ¿os acordáis? De la carrera cristiana. Y de que estamos en una carrera y de que tenemos que caminar y seguir caminando a pesar de las dificultades, de las tempestades y de los desiertos. Estamos pasando por un desierto ahora mismo. Pero, ¿sabéis? Nos espera la tierra prometida. Nos espera al final del camino un galardón. Nos espera el cielo. Si perseveramos, nos esperan también sus planes aquí en la tierra a lo largo de la carrera cristiana. Sus planes que se van cumpliendo en nuestra vida. Lo que queda por hacer, hermanos. Debemos perseverar. Debemos de seguir caminando y seguir corriendo, sin enfadarnos con Dios, sin desear volver atrás a lo que teníamos, como hizo el pueblo de Israel cuando cruzó el desierto después de haber sido librados de Egipto. Y no estamos hablando solo de nuestra vieja vida. Dios también nos ha librado de cadenas, esclavitudes en nuestra alma y seguramente nos lo está revelando ahora. Así que no desee volver atrás a lo de antes. No te preguntes por qué estamos pasando por eso. Simplemente camina en fe, confiadamente. Busquemos a Dios cada día. Pidámosles que toque nuestro corazón, que nos prepare para cuando termine este desierto. Porque ¿os habéis planteado, os habéis parado a pensar que también tenemos que estar preparados para cuando finalice esta etapa? Esto no es la vida normal de siempre. La pandemia terminará, como bien dijo Julio, y tendremos que volver a la vida secular, al trabajo, a los estudios, al ministerio y a otros tipos de desafíos que también nos esperan. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Estás preparado para volver a empezar la carrera? Aprovecha este tiempo para retomar aliento, para recargar las pilas, para lo que venga. Y lo que venga, espéralo con fe, con expectación, porque Dios hará algo nuevo. Alimenta tu fe en este día. La fe, la esperanza. En el Nuevo Testamento, la esperanza viene simbolizada por medio del ancla. Leemos un versículo en el capítulo 6 de Hebreos. Para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿De qué esperanza está hablando el autor de Hebreos? ¿Acaso hay anclas que no son seguras ni firmes? ¿Qué es la esperanza? ¿Qué debemos esperar? El ancla es un objeto pesado, generalmente de hierro, que va sujeto a una cadena y que se echa desde una embarcación al agua. ¿Por qué? Se hace para evitar que el barco se mueva
para asegurar la nave, impedir que sea arrastrada a la deriva. Generalmente se usa cuando un barco debe permanecer a la espera de la entrada a puerto, o si está realizando una operación en medio de la mar, o porque tiene un problema en su desplazamiento y no quiere perder su rumbo. ¿Por qué se habla del ancla del alma? Podemos decir que nuestra vida es un viaje en barco. Hay momentos en los que atravesamos tempestades en la mar, que atacan nuestra embarcación. Estas tempestades podrían ser dolores, conflictos, enfermedades, desgracias, enemistades, desilusiones, traiciones, depresión, dificultad económica, familiar. Y cuando estamos atravesando un tipo de tempestad, nuestra alma busca donde agarrarse para sentirse segura, para que la corriente y las olas no desvíen su ruta, para no perder el sentido del viaje. Buscamos algo que nos alivie, algo que nos dé tranquilidad, seguridad, que nos aplaque ese sentimiento de agobio, de ansiedad, de temor, de incertidumbre que estamos viviendo en ese momento. La palabra nos recuerda en este día que aunque estemos pasando por una tempestad, por momentos duros en los cuales nos podemos sentir solos, atemorizados, tenemos un ancla de esperanza que no va a permitir que nuestro barco sea arrastrado por ningún tipo de sentimiento, pensamiento o dificultad. El autor afirma que esa ancla es firme y seguras y nos va a dar estabilidad incluso en medio de la adversidad. El ancla en realidad es un componente, un elemento indispensable para asegurar los barcos, porque sin el ancla la embarcación estaría vagando sin rumbo y sometida a las fuerzas de las olas y del viento. De la misma manera, la esperanza en Dios y sus promesas son un anclas para nuestra alma, nos aseguran en medio de las dificultades que atravesamos a lo largo de nuestro viaje terrenal. Pero escuchadme bien, a menos que el ancla sea echada en el mar, de nada sirve. Vuelvo a repetir la frase. A menos que el ancla sea echada en el mar, de nada sirve. Se quedaría como un objeto muerto y inútil en el barco. De la misma manera, si no utilizamos la esperanza en nuestra vida, se queda como algo inútil. Debemos de utilizar la esperanza que tenemos en Dios para salir salvos y seguros de la tempestad. Si nos enfocamos solo en nuestros problemas, en las dificultades y nos olvidamos de que tenemos un ancla que podemos usar en medio de la tempestad, se quedará como una herramienta ineficaz para nuestra vida. Hermanos, lo que puede afirmar nuestra vida es la esperanza. Es la esperanza puesta en Dios. Así que no huyas de la tempestad, no huyas de la prueba, no huyas de tu realidad personal, familiar, ministerial, laboral. Enfréntate a la prueba con esperanza y con fe. ¿De qué esperanza está hablando el autor de la carta a los Hebreos? Sigue el versículo que hemos leído al principio en Hebreos capítulo 6 y 19-20 y dice: una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús entró por nosotros. La esperanza de la que nos está hablando el apóstol Pablo no es una esperanza terrenal, es una esperanza celestial. Porque cuando Jesús murió, esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Esa separación que había entre Dios y el hombre fue quitada, porque Jesús abrió el camino al cielo. Al cielo hay que mirar con esperanza, a esa vida eterna. Esperamos terminar esta carrera, nuestro viaje, y encontrarnos con Dios cara a cara
y estar con Él para toda la eternidad. Esta es nuestra verdadera esperanza. Por ella luchamos, por ella peleamos nuestras batallas diarias. Si no fuera por la esperanza de la vida eterna, nuestra fe sería vana y nuestro caminar sería sin sentido. Nuestra carrera no tendría ningún tipo de galardón al final. Así que recuerda que, como leyó Julio al principio en 2 Corintios capítulo 4, esta leve momentánea tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, permanecen. Y yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿cuál es tu esperanza? ¿Tu corazón qué espera? ¿Que termine esta pandemia? ¿Que recuperes tu trabajo? ¿Que termine esta momentánea tribulación? Está bien, pero esto no es el todo de la vida. ¿Os acordáis al principio del año cuando estuvimos compartiendo acerca de los testimonios, cada uno el testimonio del año 2019 y las metas que se proponían para el año siguiente? Y yo compartí en un día que prediqué un domingo que el 1 de enero estuve orando con el Señor y le dije: Señor, no te voy a plantear ninguna meta para este año, pero te voy a preguntar que tú me digas a mí, que tú me reveles, Señor, cuál es tu visión para este año, qué es lo que tú tienes preparado. ¿Qué es lo que quiere que yo alcance? Porque yo pensé que era algo para mí específico. ¿Y os acordáis que os dije que el Señor me contestó? Prisiones y tribulaciones. Y hoy me doy cuenta de que esa palabra fue una palabra profética. Fue algo que el Señor quiso revelar, no solo para mi vida, sino para la vida de la iglesia, de que íbamos a tener que pasar por una tribulación y por una prisión. Porque estamos como en prisión ahora mismo. Estamos encerrados en nuestras casas y no podemos salir. Es una tribulación, es una tempestad la que estamos viviendo. Pero sabéis, en medio de esta tribulación, nuestra esperanza está puesta en Dios. Recordémonos que tenemos un ancla que podemos usar. No desmayes, no pierdas la mirada en lo verdaderamente importante, porque todo lo demás es secundario. Porque sabemos en fe que Dios se va a ocupar de todas y cada una de nuestras necesidades. Así que no dejes que el enemigo te robe la esperanza, porque la esperanza también es la que va a producir fe. Porque dice Hebreos 11:1 que porque la fe es la certeza de lo que se espera. Tienes que esperar y la esperanza te dará también la fe. Y por último, el amor. El amor es el tercer elemento y no por eso el menos importante, al contrario. Pablo dice que el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué es el mayor? Primeramente porque el amor manifiesta la persona de Dios, su esencia. La palabra nos dice que Dios es amor. Por amor, Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo para salvarnos. Es por su amor que somos perdonados. Sobre el amor se basa toda la ley y los profetas, dice la palabra. Y Jesús dijo que el amor sería aquello que permitiría al mundo ver quiénes son sus verdaderos discípulos. Yo veo el amor como esa cuerda, esa cadena de hierro que sostiene el ancla de esperanza y de la fe. El amor hacia Dios y el amor hacia las personas. Dice Oseas que con cuerdas de amor los atraje. La Biblia usa esta simbología para hablar del amor de Dios, que nos atrapa y no nos suelta. El amor es el camino por excelencia. El amor nunca deja de ser ese camino que nos lleva al Padre. Por eso el enemigo quiere robarnos el amor, porque es el camino que nos lleva al cielo. Amar a Dios, amar al prójimo es nuestra verdadera misión. Todo se basa sobre el amor. La salvación se basa sobre el amor. Nuestra vida de fe se basa sobre el amor. El sacrificio de Cristo se basa sobre el amor. La palabra nos dice que en Mateo 24, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Jesús aquí no está hablando de la sociedad en general, aquí está hablando de sus seguidores, de que se le iba a enfriar el amor en sus corazones.
Así que yo me quiero hacer una pregunta y te la quiero hacer a ti. ¿Cómo nos podemos enfriar en el amor? Porque a la vista está que estamos en los últimos tiempos y corremos el riesgo de que se pueda enfriar el amor en nosotros. ¿Cómo puede ocurrir eso? Según lo que dijo Jesús, dejando que la maldad entre en nuestras vidas. Esta es la estrategia que está usando el enemigo para robarnos el amor. Ataca nuestros corazones, minándonos con el egoísmo, la avaricia, el orgullo, el individualismo, el amor al dinero, el rencor, los pleitos, la ira, la lascivia, la pereza, los vicios, etcétera, etcétera. Todo tipo de pecado, de iniquidad, de maldad, entran en nosotros y van apagando el amor hacia Dios, el amor hacia los demás. Y a veces no somos ni siquiera conscientes de que se está apagando ese amor. Y hasta que pase algo como el coronavirus, que nos obliga a estar encerrados en nuestras casas, enfrentándonos a nosotros mismos y a nuestra vida enfriada. Entonces quizás nos damos cuenta de que no estábamos amando tanto a Dios como al principio, de que en algún momento de la carrera hemos perdido ese primer amor. Quizás nos damos cuenta de que servíamos a la obra, pero ya no amábamos tanto a la obra como al principio. Quizás hemos terminado haciendo las cosas por obligación, por responsabilidad, por llenar una necesidad emocional en nosotros, por activismo, y todo esto nos estaba robando el amor genuino. Quizás descubrimos que el amor hacia la iglesia, a los hermanos, hacia la familia, se había apagado o estaba menguando. Quizás habías perdido la ilusión de ir a la iglesia, de participar a los cultos. ¡Ay, otro culto! ¡Ay, otra reunión! ¡Uf, otra clase de escuela dominical que tengo que dar! ¡Otro ensayo de alabanza! ¡Otro evangelismo! ¡Otra reunión de oración! Con esta oración los pastores que pesados. ¡Otra comida de iglesia! Si yo quiero estar a mi rollo. Incluso ahora, otro culto por Facebook, otra reunión, ya lo veré, ya lo escucharé. No, hermanos. No pierdas el primer amor, no pierdas la ilusión, no te desconectes. Si eres parte de la iglesia, tienes que amar a Dios y tienes que amar a la iglesia. Y cada reunión, cada palabra, no es una persona que lo está haciendo, es Dios que está hablando a su iglesia. Y si tú eres su iglesia, tienes que amar a Dios y al cuerpo de Cristo. Y sabéis, ahora, cuando se nos ha quitado todo esto, podemos recapacitar y acercarnos más a Dios para ser avivados, puesto que Dios es la fuente del verdadero y duradero amor. Necesitamos ser llenados del amor de Dios para amar a este mundo como Él lo ama, que ha dado su vida por los demás. ¿Y tú? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a la iglesia? ¿Cuánto estás dispuesta a dar por la iglesia? ¿Cuánto amas a los perdidos? ¿Se ha enfriado tu amor por las almas? ¿O es que nunca lo has tenido de verdad? ¿Cuánto amas a este mundo y a las cosas de este mundo? ¿Qué es lo que hay en el profundo de tu corazón? Son tiempos para meditar y para dejar que el Espíritu Santo nos escudriñe. Quizás hay maldad escondida y camuflada en nuestro corazón que nos está robando el amor por Dios, el amor por su iglesia, por los perdidos. Quizás estamos comprobando que las riquezas terrenales las podemos perder en cualquier momento, ¿verdad? Y que mejor no poner nuestra confianza y nuestro corazón en ella porque no son firmes, no son seguras. Esas no son un ancla firme y segura. Así que recibe el consejo que la palabra de Dios quiere dar en esta mañana. Enamórate más del Señor en estos días. Ama sus cosas, ama estar con Él. Quizás nos estamos dando cuenta de que hemos perdido mucho tiempo en cosas vanas, en trabajos inútiles, incluso en conversaciones fútiles. Hemos gastado dinero en las cosas terrenales, olvidándonos de las celestiales. Y sabéis, el enemigo va a intentar continuamente robar el amor de nuestro corazón, porque sabe que es lo único que puede cambiarnos. Lo único que puede cambiar tu vida es el amor de Dios. Lo único que puede cambiar el ser humano es el amor. Todo ser humano necesita ser amado y amar. Todo ser humano necesita ser alcanzado por el amor de Dios. Tú puedes volver a amar.
si has dejado de hacerlo. Simplemente tienes que abrirle nuevamente tu corazón a Dios y pedirle que renueve el amor que hay en Él. Yo y mi oración es que se avive tu amor por Dios en estos días. Querido amigo que me estás escuchando en esta mañana, quiero recordarte que estamos de pasaje en esta tierra. Hemos emprendido un viaje que incluye vientos, tempestades, desiertos. Pero si tu ancla firme es Cristo y sus promesas, llegarás a tu destino final con esperanza, con fe y con amor. Dios está en tu barca, no temas. Me gustaría simplemente hacer una pequeña oración y luego escucharemos también otra alabanza que nuestra hermana. Y te invito que mientras estemos orando, ora tú también ahí donde tú estás en tu casa, y mientras Juan estará tocando una canción, canta con él. Señor, en esta mañana te damos las gracias por tu palabra, porque realmente alcanza nuestra vida. Es una palabra que llega en lo profundo, en nuestro interior. Y en esta mañana te damos las gracias porque tú nos recuerdas que tenemos que alimentar nuestra fe, que nos has dado una esperanza firme y segura, y que también, Señor, pues quieres renovar el amor que hay en nosotros. En esta mañana recibimos esos tesoros celestiales y queremos alimentarlos en nuestra vida, porque entendemos que es lo único que permanece, lo único que nos vamos a llevar al cielo. Para ello, Señor, queremos poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra mente, todo nuestro corazón en hacerlos crecer, en guardarlo en nuestro corazón, en cuidar de estos tesoros, y porque nos acercan a ti, porque nos ayudan a vivir una vida segura contigo. Señor, pon fe, alimenta la fe en esta mañana en el corazón de todos aquellos que están escuchando. Alimenta también la esperanza, Señor, y renueva el amor para que volvamos a ese primer amor, y cuando termine este tiempo de cuarentena podamos volver, Señor, a vernos, a vivir nuestra vida diaria de todos los días, renovados completamente, no de la misma manera, totalmente cambiados y renovados en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestro amor. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que Dios bendiga, y ya le dejamos espacio a Juan.